Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy os traigo un episodio con voz estudiantil y un episodio en el que vamos a aprender, o yo he aprendido muchísimo, sobre la visión de los estudiantes sobre su propia educación, su conocimiento sobre sus motivaciones y también sus observaciones acerca de las necesidades del mundo y de su futuro laboral. Y no solo se quedan ahí, también nos comparten que están creando una comunidad, no solo para desarrollarse a sí mismos, sino también para animar y motivar a otros estudiantes a seguir un camino de emprendimiento o a descubrirlo. Así que quedaros porque este episodio no tiene desperdicio. Vale, pues hola y bienvenidos. Yo soy Carmen Tomás y estoy encantada hoy de estar aquí en la Universidad Politécnica de Valencia acompañada de Pau y de Claudia. Hola. Es un placer. Un placer estar aquí, muchas gracias por invitarnos y vamos a charlar. Pues os voy a presentar. Pau y Claudia son estudiantes. Pau estudia ingeniería y tú, Claudia, estudias biotecnología. Les he invitado a Pau y a Claudia porque quiero que compartan su experiencia sobre cómo están liderando la transformación de su propia educación aquí en la UPV a través de crear un programa de emprendimiento liderado por ellos mismos. Además de estudiar, este grupo de estudiantes liderado por Pau no solo están completando sus estudios, sino que también están creando sus propios negocios y animando a toda la comunidad de estudiantes a unirse, a aprender y a compartir a través de Sparkit. Esta es probablemente una de los casos de innovación de mayor impacto y de los pocos que he conocido liderado por estudiantes y para estudiantes. Y encima conectando con habilidades para el mundo real y la transformación personal. Es decir, lo tiene todo. Entonces, Pau, por favor, vamos a empezar hablando de, qué es lo que te motivó a crear Sparkit. Pues muchas gracias por la presentación, lo has comentado genial. A ver, yo siempre tengo que me defino como un chaval inquieto con ganas de hacer cosas, que le encanta aprender cosas nuevas, ¿no? Y bueno, pues conforme iba creciendo, acabando mis estudios obligatorios y llegando a ese momento donde ya decides entrar en la carrera, me di cuenta que a mí el hecho de ir a clase, el estudiar, eso está muy bien, pero que a mí me gustaba hacer más cosas, ¿no? Que me gustaba crear mis propios proyectos, aprender otras habilidades que nos enseñaban en mi carrera y poco a poco pues ir mejorando mis habilidades, ir conociendo gente y aprovechar estos años también que tenemos en la universidad, ¿no? Entonces, Sparkit surgió como una forma de esos estudiantes inquietos que compartían también pues esas ganas por emprender, por crear proyectos, que estaba cada uno disperso en la universidad, uno en una facultad, otro en otra, otro en tal, de alguna manera intentar agruparlos. Porque el principal problema que tenemos, que he tenido yo y que creo que ha tenido todos los estudiantes que tienen esta inquietud, es que en su entorno no siempre tienen gente que les favorezca o les ayude a seguir esa travesía emprendedora que quieren seguir, ¿no? O esa mentalidad que tienen. Entonces, pues todo surgió de una manera de, ostras, pues quiero de alguna manera unir a estos estudiantes que están en la misma onda, que les mola hacer proyectos, que de verdad quieren aportar grandes cosas al mundo, además de la propia carrera, que me parece genial, y de alguna manera crear un proyecto que lo englobe y darles oportunidades, crear sinergias, contactar también con universidades y con otro tipo de instituciones para poder plantear eventos, actividades, talleres y de alguna manera aprender y desarrollar de manera real, o sea, en un proyecto tangible, lo que no nos enseñan en la carrera. Yo, por ejemplo, en mi caso, que estudio ingeniería, nada de finanzas, nada de empresa, nada de comunicación y hay muchas habilidades que, además de la propia ingeniería, uno tiene que desarrollar. Claro. Ya quiera emprender, quiera trabajar en una empresa, quiera hacer lo que quiera hacer. Exactamente. Claro, porque las habilidades de emprendimiento son habilidades que te van a servir, emprendas o no, ¿no? Son además de alta empleabilidad. Siempre comento, tienen interés compuesto, que las vas, vamos a decir, apilando una encima de otra y te convierte en un perfil muy valioso, ¿no? Claro. Ya no en comparación con uno o con otro, porque al final cada uno tiene sus dones, sus habilidades, sino para ti mismo, para mejorar tus proyectos y mejorar también tu trayectoria tanto personal como laboral. Y Claudia, ¿tú cuándo te uniste al proyecto y cómo llegaste a unirte a este proyecto? Pues mira, justo yo empecé por otro camino diferente dentro de la universidad, con otro proyecto mucho más centrado
en formar una comunidad de biotecnólogos aquí en la UPV y fui a un networking de los que hacemos nosotros, algunos sábados mucho más informal, relajado, en una cafetería, para conocernos. Y me enamoré, literalmente, de todos. Era fantástico, era como gente en mi onda en el ámbito del emprendimiento. Y conocí a Pau, que ese día él estaba, y él me lo comentó y acabé yendo a una reunión de lo que era el core team un poco más tal. Hicimos el primer taller juntos y sinceramente me sentí arropada. Yo creo que la palabra es arropada. Me sentí comprendida y arropada, porque estaba en un entorno académicamente espectacular, porque mis amigos de la carrera son unos genios, pero mucho más centrados solo en la biotecnología. Y yo notaba que quería utilizar la biotecnología y expandir mis miras también. Ajá. Y con ellos descubrí que eso se podía hacer. Exactamente. Que no solo lo hacían en sois Estados Unidos. Multidisciplinares, o sea, que ni siquiera sois, como tú has dicho, o sea, tú encima ahora te estás relacionándote con gente de otras disciplinas, que tiene además ese beneficio. Es una suerte. ¿Y cómo habéis llegado a percibir la necesidad de estas habilidades? Porque no sé cómo de la gente, o sea, las generaciones nuevas a veces no sé muy bien cómo llegan a entender lo que se espera de ellos en el futuro, ¿no? Entonces, contadme un poco de eso, de ese proceso vuestro de daros cuenta que faltaba eso en vuestro desarrollo, porque es bastante inusual, me parece a mí. Pues yo te diría que también parte un poco de la introspección, ¿no? De muchas veces pararte a pensar qué quieres o qué te gusta, qué crees que puedes aportar al mundo, porque muchas veces pasamos por, que está bien, ¿no? Pero pasamos por el sistema educativo un poco en línea recta, sin tampoco preguntarnos qué carrera vamos a hacer o no sé qué nos gusta hacer en un futuro, cuál es nuestra, vamos a decir, profesión ideal o qué creemos que se nos puede dar bien, ¿no? Y creo que todo parte de la introspección, de decir, vale, yo, por lo que sea, he elegido esta carrera, que me gusta ingeniería, pero creo que también puedo explorar otras habilidades como la comunicación, como las finanzas, como la gestión de equipos y el liderazgo, como el crear proyectos que aporten valor, ¿no? Y que además aprenda con esos proyectos y que me conviertan en un perfil más interesante. De hecho, yo siempre digo que cuando entré en la carrera, yo era lo contrario a, vamos a decir, extrovertido, en el sentido de yo no sabía que me gustaba la comunicación, ni sabía que me gustaba la educación, tanto como me gusta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es explorar, porque al final las cosas no las tienes claras y es muy complicado, ¿no? Y siempre hay, pues, puntos donde tienes que reformular e intentar ver un poco, hacer introspección, qué quieres en ese momento. Pero a mí me pasó mucho el explorar, el darme cuenta de las opciones que hay y probar un poco de cada una. Luego ya te quedas con las que más te gusten o con las que más creas que puedes aportar. Pero el probar todo tipo de actividades, hackatones a los que fui, eventos, proyectos de todo tipo desde edades tempranas. Y me di cuenta que eso era lo que a mí me motivaba y lo que al final me hacía crecer como persona. Vale, o sea, que esto ha sido de ti mismo. Sí. O sea, de reflexiones tuyas, de preguntarte qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta y qué es lo que me motiva. O también para añadir un apunte, que ahora mismo también la gente que se inquieta y la gente que tiene esta chispa emprendedora, pues tiene la oportunidad de en internet o leerse libros, conocer a gente también que ha seguido el camino y como que ya no es tu entorno, sino que se expande mucho más y también te ayuda a conocer otras perspectivas de gente que ha hecho lo que tú has hecho. Y eso te ha nutrido también. O sea, el acceso a información, que bueno, que es algo de esta generación y me alegro que tenga un impacto positivo. En tu caso, Claudia, ¿cómo viste que esto era una oportunidad necesaria en tu desarrollo? Porque claro... Yo creo que en mi caso, cuando empecé la carrera, vengo de un pueblo, como muchos de nosotros que venimos aquí a estudiar, y empecé, aunque toda la vida me había encantado hablar sin parar, básicamente, sí que me di cuenta de que cada vez mi cuerpo me pedía más salir de mi zona de confort y probar cosas nuevas. Y encima empecé a enamorarme de conocer gente nueva. Venía de absolutamente conocer a todo el mundo de mi alrededor en un pueblo. Y me di cuenta de que la calidad humana, conocer gente de la que aprender, me encantaba. Y tiré por los proyectos. Y como además sentía que todo el mundo me decía que en la biotecnología parecía que solo había un camino, que era llegar a una pollata donde pipetear y hacer tu investigación y estar tú solo con tal, en un laboratorio con gente, pero muy puesto. Yo dije, ¿no habrá más caminos? ¿No podré dentro de mi propio campo tener esa interacción humana que tanto me gusta a mí?
Entonces tiré por los proyectos porque pensé que era muy buena idea. Porque a mí me encanta la vida. Sí, disculpa, a raíz de lo que dice Claudia, los proyectos, para mí es la mejor forma de alguna manera hacer tangibles las habilidades que vas aprendiendo. Totalmente. Porque a mí me encanta la frase de puedes aprender 1000 habilidades sin llegar a nada, ¿no? Porque al final tienes que trasladarlas a la acción y a la realidad. Y cuando tú empiezas en la carrera también, que estás con tus estudios, pues es muy buen momento para iniciar un proyecto que a lo mejor no es el proyecto definitivo ni pretende serlo, pero es un proyecto que te va a permitir llevar esas ideas, esos aprendizajes, habilidades también que dice Claudia, a la realidad, ¿no? Y para mí, por eso me gustan tanto los proyectos y empatizo tanto y conecto tanto con la gente que crea, ¿no? Que no solo consume ni solo estudia, sino que también crea cosas, ¿no? Es retarse a sí mismo. Exacto. Y salir de la zona de confort que comentabas. Claudia, entonces tú percibías que había un modelo único y a lo mejor dentro de tus estudios de biotecnología no percibías o no se te presentaban otros modelos, ¿no? Y tú has buscado algo reflexionando un poco de nuevo como Pau, en lo que a ti te motiva y lo que tú querías explorar y realmente lo estás encontrando. Totalmente. Yo creo que hay muy buenos científicos en España y muy buenos ingenieros, pero también la falta de financiación, cosa que todos sabemos, en ciencia, hace que a veces nos hayamos quedado un poco detrás también en lo que es llevar el mundo académico al mundo empresarial, que es algo que muchos otros países tienen la delantera totalmente sobre España. Se vio mucho también con el COVID, que de las primeras vacunas que se empezaron a hacer, parecía que la primera que iba a salir era la española, y no lo fue por falta de presupuesto. Y aquí sí que tenemos muy buenas ideas que serían patentables, pero hay más como una academización, ¿me entiendes? Como todo muy de la academia, del seguir en el lab la investigación solo por el conocer y no por el patentar. Y a mí se me abrió un mundo cuando conocí gente que había pasado por otros programas o conocidos de Sparked que estaban haciendo eso. Y para mí fue literalmente un clic en la mente. Que están viendo la transferencia al mundo, o sea, fuera del ambiente académico y universitario, ¿no? Esa transferencia de tecnología, de conocimiento. Y además para los científicos de este país yo creo que es importante que sepan que tienen diferentes caminos que seguir. Exactamente. Y que no tienen que embotarse y pensar que solo tienen un solo camino que seguir. Pues pero esto lo habéis descubierto vosotros mismos, o sea, que es lo que es pues realmente sorprendente, ¿no? O sea, no sé cuántos casos habrá, pero bueno, ahora pienso que encontraré más. O sea, me habéis realmente sorprendido mucho. Está en auge, está en auge. Bueno, hablando entonces de Sparked, ¿vale? Contadme un poquito cuánto tiempo lleváis desde que os formasteis y qué es lo que ofrecéis. ¿Qué ofrece? Pues Sparked empezó, la idea, yo la tuve después de unos meses empezando a ir a eventos de emprendimiento, pero eventos de emprendimiento no solo de empresas ya consolidadas, sino de estudiantes, de gente joven, ¿no? Y ¿Esto aquí en Valencia? En toda España. En Madrid también, en Barcelona, en varios... Me gustaba mucho moverme en ese aspecto. Y me di cuenta de que había estudiantes, igual que yo, que tenían las mismas ganas de hacer proyectos y el mismo problema, que no tenían un entorno ni una, vamos a decir, ese entorno que les ayudara a sacar las cosas hacia adelante. Entonces yo tuve esa idea de por qué no intentar materializar algo así, ¿no? Vale. También pensé hacer un evento en la universidad para poder conectar a esos estudiantes que tuvieran estas inquietudes. Y bueno, básicamente yo ya conocía a algunos emprendedores aquí en la UPV, pues amigos que había hecho en eventos, etcétera, y les llamé y les dije, mira, tengo esta idea tal y cual, que no había nada. Al final cuando tú empiezas un proyecto todo son palabras en ese aspecto, ¿no? Pues sí. Y les digo, pues me molaría hacer esto respecto a un sitio donde los estudiantes emprendedores podamos tener oportunidades, también aportar al ecosistema universitario, aportar a más estudiantes. Y les gustó. Luego al final es complicado, es complicado el mantener a todo el mundo en el tiempo, pues porque al final somos estudiantes y nuestra trayectoria es muy cambiante, ¿no? Pero sí que conseguimos tener como un pequeño equipo, un core team, que ya nos permitía pues preparar cosas más grandes, no solo charlas los sábados, ¿no? Entonces, pues poco a poco fue creciendo, hicimos un acercamiento aquí en la UPV, en el área de emprendimiento, que es Ideas UPV, y les encantó la idea, ¿no? Les encantó esa idea de que los propios estudiantes quisiéramos incentivar a otros estudiantes para este tipo de habilidades, este tipo de proyectos, ¿no? Y creamos un primer evento que estuvo genial, en noviembre de 2023. Vale. Yo la fecha de inicio digo que es octubre de 2023, septiembre. Vale. Entonces llevamos un poquito más de un año. Ostras, pues muy bien, ¿no? Sí. Porque como tú dices, de hecho a veces estas cosas estudiantiles, por lo que tú dices de esa rotación o cambio de... Exacto. o falta de compromiso, pueden durar poco, ¿no? O sea que ya habéis pasado... Sí.
ya sois un poco longevos para lo que son proyectos de estudiantes. Exacto. Y básicamente después de ese evento ya nos pusimos más manos a la obra, ya creamos un equipo más grande, empezamos también a hacer talleres y actividades aquí en la universidad. ¿A qué me refiero con talleres? Pues, por ejemplo, hacemos talleres de utilizar aplicaciones como Notion, ¿no? Que te sirven para gestionar proyectos y para organizarte los estudios. Hacemos talleres de fiscalidad también, que es un área súper desconocida para los estudiantes y que hay nociones básicas que creo que tiene que tener todo el mundo. De inteligencia artificial, de finanzas, de LinkedIn, de todo tipo de habilidades que le puedan servir a los estudiantes para mejorar, ¿no? O sea, que vais identificando vosotros vuestras necesidades. Efectivamente. Y luego, por ejemplo, ¿de dónde sacáis los expertos o cómo lo impactáis? Somos nosotros mismos. O sea, que buscáis dentro de vuestro grupo alguien que tenga experiencia de algo y viene a compartir. En este caso, sí que hacemos eventos como el que hicimos hace unos meses con expertos, con gente que ya son emprendedores muy reputados. Pero los talleres a nosotros siempre nos gusta decir que no es necesario que seas el CEO de una empresa gigante para tú compartir habilidades y para saber. Porque conocemos gente dentro de Spark y dentro de la universidad hay gente que sabe mucho de cosas. Vale. Y al final, si tú sabes un poquito y hay gente que sabe mucho menos que tú, pues esa diferencia ya la puedes compartir. No hace falta que seas un catedrático, creo yo. Y además con el tono que lo hacemos, que la gente en el feedback de los talleres siempre nos dice súper cercano, lo hacéis muy, lo hacéis muy guay en ese aspecto, empatizo mucho. Y al final es la idea, dar la oportunidad también a la gente que quiere, pues que pueda hacer de profesor de universidad y enseñar cosas que a la gente le va a venir bien, sí. O sea, es que también estáis desarrollando vuestra propia empleabilidad. Exacto. Porque muchos puede que descubran la pasión de enseñar a otros. Y bueno, ya solo el poder enseñar y es ya una habilidad genial. Entonces, hacéis una mezcla de... tenéis expertos que vienen de fuera y luego vosotros os proveéis vuestra formación de habilidades basado en lo que la comunidad puede ofrecer, ¿no? Entre unos a otros. Efectivamente. Vale, genial. También hacéis, obviamente, eventos de networking, sí. ¿Vale? Y creo que me contaste en otra ocasión que también hacíais visitas a compañías. Sí, es como una comunidad que también visitar empresas, eso podríamos nombrarlo. Como somos una comunidad, podemos hacer grupo, visitar empresas sin que nos dé el miedo que nos daría de manera individual querer visitar centros de investigación, institutos de X cosa, empresas privadas que hacen tal. Y eso lo organizáis vosotros también. Sí. Vale, bueno, ¿y cómo es ese contacto? Porque eso es muy... A ver, o sea, todo lo que describís es realmente, o sea, no es una obviedad a la hora de ejecutarlo, exacto, ¿no? Pero la parte del contacto con empresas, ¿no? Porque obtener, pues yo misma estuve ayer en uno de vuestros eventos, que venga gente que tienen su vida muy ocupada, empresarios, emprendedores, tal, que pues son gente ocupada, ¿no? Entonces eso siempre es difícil, pues primero que te escuchen, segundo que accedan, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo estáis logrando? Atraer toda esta gente que vienen a compartir, que os dan acceso a sus compañías, ¿esto cómo lo hacéis? Pues yo creo que lo principal es siendo transparentes, teniendo ganas de hacer las cosas bien y sobre todo creando un proyecto que aporte valor, porque ese valor, gente que es como tú o que ha pasado por donde tú estás, se siente identificado y lo quiere de alguna manera compartir o quiere ayudar también a que prospere. Entonces, vamos a decir también, es importante tener poco reparo y poca vergüenza, perder el miedo a que te digan que no también, porque muchas veces por no seguir adelante tampoco, cuando te dicen que no hace falta que insistas mucho, ¿no? Pero quizá si te paras al primer no o a la primera negativa o al primer rechazo que te den, al final va a ser imposible llegar a más gente, ¿no? Y pues poco a poco al final muchos de los mentores se convierten en amigos, ¿no? Y pues claro, ya estáis creando una comunidad. Claro, nos dan acceso pues a otros contactos suyos, también aquí en la universidad, que también hemos hecho varios eventos conjuntos aquí con el área de emprendimiento, pues también reconocen lo que podemos aportar y nos ayudan también pues poniéndonos en contacto con empresas, con cátedras, con todo tipo de instituciones o grupos que también nos pueden ayudar. Entonces yo creo que es lo que comentaba, una mezcla entre querer hacer las cosas, aportar ese valor, trabajar muy fuerte también y sobre todo tener la red de contactos que se va construyendo poco a poco. Y bueno, nosotros les escuchamos siempre desde la admiración. Entonces yo creo que la primera vez que un experto o alguien viene, creo que se siente muy valorado. Porque ve gente joven, caritas jóvenes, y le impacta. Muchos nos lo han dicho. Vamos a pasar luego al impacto que estáis teniendo, ¿vale? Algo que me parece también fascinante de Sparked es lo abiertos que sois.
porque a veces muchos programas de emprendimiento, pues tienes que pasar una selección. Entonces, en el año y poco que lleváis, si habéis, pues os habéis movido y estáis manteniendo y haciendo que suba el nivel de todo, ¿no? De vuestra actividad. ¿Tenéis una idea de cuántos estudiantes han pasado por vuestros eventos y tal? Me imagino que llevaréis una cuenta porque eso es muy importante para demostrar. Puedo hacer una estimación. ¿Una estimación? Sumando eventos, talleres, networkings, pues podríamos estar hablando de 300, 400 estudiantes perfectamente. Vale. O más incluso. Vale. Yo diría esa cifra entre todas las actividades. Actualmente en el grupo que tenemos un grupo en WhatsApp, hay, no sé si llega a unas 100 personas. Tenemos un equipo más activo de, vamos a decir, 10, 15. Vale. Y luego los estudiantes que vienen a nuestros eventos, talleres, ya eso suma muchísimo. Estamos hablando de eventos donde han venido 100 personas o más de 100 personas, talleres donde vienen 60 o 70. Los talleres poco a poco siempre. Siempre. Pero captáis el interés de gente que a lo mejor no es como vosotros, ¿no? Porque no todos igual ya vienen con esa idea, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis encontrando el proceso de captación y que venga gente nueva? ¿Eso cómo lo hacéis? Yo creo que la promoción siempre es de las partes más complicadas, ¿no? Al fin y al cabo. Claro. El campus de Vera, en el que estamos, de la UPV, tiene 32.000 estudiantes, aproximadamente 30.000. Son muchos estudiantes y está claro que en España hay mucho menos interés por el emprendimiento que en otros sitios. Pero yo creo que en España somos muy tirados para adelante, solo que a veces no somos conscientes de todas las oportunidades que tenemos. Entonces nosotros teníamos esa esperanza de decir, seguro que hay gente a la que le gustará este evento. Moverse. Y yo creo que intentamos siempre acercarnos, obviamente, a los delegados y vicedirectores de cada escuela de emprendimiento, que tienen todas las escuelas uno. Ellos nos ayudan mucho a hacer un poco la promoción. Y siempre viene gente, sobre todo, yo creo que a los talleres que nosotros mismos impartimos, hemos tenido el 100% de las plazas llenas por lo grande que es el aula, básicamente. Siempre porque, al fin y al cabo, es algo muy cercano. Aprender de LinkedIn es muy cercano. Aprender de Notion para organizarse es muy cercano. Yeah. Tiene que ver con el emprendimiento, pero también con ser estudiante. LinkedIn igual. Aprender de fiscalidad yo creo que incluso llama la atención en cuanto a sé que me falta conocimiento por aquí, a ver qué tienen que ofrecer. Yo creo que el estudiante siempre tiene ganas de aprender, por eso es estudiante, siempre hay excepciones, pero ganas de aprender tienes, y acercarte a un taller que encima es gratuito y dado por gente de tu misma edad, muchas veces acaba convenciendo. Y estamos muy contentos de estar llegando bien a la gente. Pues sí, porque realmente la UPV era el ecosistema perfecto donde empezar esto. Faltaba alguien que encendiese la chispa, que fue Pau. Pues es Sparket. La chispa. La chispa. Bueno, y vamos a hablar un poquito del futuro, porque sé que estáis ya pensando en, obviamente, no sé, a vosotros quedan 1 año, 2 años de carrera, entonces sé que, Pau, ya estáis pensando en que esto se mantenga y sea sostenible más allá de cuando vosotros no estéis aquí. Entonces, ¿cuál es el futuro y qué estáis planeando? Efectivamente, en Sparket uno de los principales problemas, que no es un problema, pero hay que tenerlo en cuenta, es la propia naturaleza del perfil de estudiante, que es un perfil cambiante, que tampoco puedes pedir un compromiso grande en el tiempo, y al final, que si tú quieres que un proyecto, yo que tengo otro proyecto que ya es una empresa, si tú quieres que sobreviva el tiempo, tienes que facturar y tienes que de alguna manera incentivar también a todo tu equipo para que sigan el barco, ¿no? Entonces hay 2 retos fundamentales ahora. Una, todo el tema del equipo, ¿no? Incentivar al equipo que está participando ahora y a los nuevos que están entrando, pues todo lo que hacemos, lo que les puede aportar a ellos y lo que han visto que les aporta. Y luego también en el panorama económico, en el panorama de cómo podemos hacer que esto crezca ya en un futuro, pues estamos empezando a acercarnos a otro tipo de modelos que consisten en, pues, ir a hacer talleres o formaciones más extensas en otras universidades, no solo aquí en la UPV, contactar con empresas para también promocionarlas dentro de nuestra propia, vamos a decir, bolsa de trabajo, bolsa de emprendedores también que pueden resultar interesados en tener oportunidades de ese estilo y sobre todo también ligarlo, y es un poco lo que queremos empezar a desarrollar, a perfil redes sociales, perfil marca personal, en este caso marca de proyecto, para que cada vez más gente nos conozca, poder llegar a más universidades, más sitios y que eso nos ayude a poder buscar esa sostenibilidad económica en un futuro. Ahora tenemos un proyecto que es un bootcamp que vamos a hacer aquí en la UPV, un bootcamp que si todo va bien será oficial y convalidará créditos, etcétera.
¿Cómo se llama el bootcamp? En principio, diferénciate, pero a lo mejor le cambiamos el nombre. Aún no está anunciado ni nada. Entonces, la idea con esto es validar eso que hacemos en los talleres, eso que hacemos en los eventos, de alguna manera hacer un roadmap, hacer algo. O sea, hacerlo como más estructurado y un poco condensado. Exacto. O sea, habéis estado como validando ideas a lo largo de un año y pico, entendiendo las necesidades y ahora ofrecéis un bootcamp. Exacto. Este bootcamp es lo que a nosotros nos ha costado tantos meses Claro. ir aprendiendo, condensado en X sesiones. Genial. Para integrarte de lleno y sentirte mucho más arropado desde el principio por ese ecosistema emprendedor y lo que necesitas saber. Muy bien. Oye, ya para terminar, dime, si queréis, los otros proyectos. O sea, ya lo del bootcamp ya me parece genial, pero ¿qué otros proyectos tendríais? O sea, ahora mismo. Pues uno de los proyectos más importantes es el que estamos ahora, bueno, el podcast, ¿no? Que vais a hacer un podcast. Para los oyentes que no lo sepan, ahora mismo estamos en el box del podcast de Sparket, que vamos a empezar dentro de muy poquito, en colaboración con la universidad, con Ideas UPV. Genial. Y eso es uno de nuestros proyectos también importantes, ya que lo queremos centrar mucho en esa transición entre estudiante y emprendedor. Tenemos acceso a muchos referentes, muchos emprendedores, muchos estudiantes también, y creo que podemos encontrar un nicho interesante para un podcast. Y también esto salen colaboraciones, salen también empresas que les interesa estar en este podcast, y es otro proyecto que requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero que estamos muy ilusionados. Vale. Totalmente. Acercar el emprendimiento también con un lenguaje más joven, que es lo que muchas veces falta. Pero ¿cuáles son las necesidades del estudiante, ¿no? ¿Y qué es lo que es distinto en un estudiante, pues eso, de grado, que ya no es una persona, porque a veces eso, los emprendedores pues ya están fuera o igual están en alguna industria y ven una oportunidad y dicen voy a emprender, ¿no? Pero entonces aquí hay una diferencia cualitativa, ¿no? De vosotros estáis centrados en los estudiantes. ¿Y cuál sería la diferencia, no? Yo la diferencia más grande que veo es que muchos estudiantes, por mucho que tú les animes a emprender, si en ningún momento han hecho introspección o han entendido qué les gusta más, qué les gusta menos, qué quieren llegar a hacer, va a ser imposible que quieran emprender, porque hay una barrera que a mí me ha pasado. Entonces, la idea es esa. El primer módulo y las primeras cosas que queremos hacer es acercarnos y hacer ese trabajo por ellos. O sea, ayudarles a hacer el trabajo de quién eres en ese aspecto, cómo te ves de aquí a unos años, qué quieres hacer, qué te gusta más, y en base a eso configurar un proyecto a su medida. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir y os deseo muchísima suerte. Y bueno, si hacéis este bootcamp, seguro que voy a estar invitándoos para que nos contéis de nuevo y compartáis esa experiencia, porque estoy segura que va a ser fantástica y con mucho impacto. Así que muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Gracias por confiar.